Señor bendiga a mis hermanos y amigos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Hoy nos hemos reunido para exaltar, glorificar su nombre, pero también para escuchar su palabra. Así que le invito a que me acompañe a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 16. Le invito a que me acompañe a leerlo estando de pie, puesto que leeremos la bendita palabra de Dios. Leemos Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos al Señor. Señor, damos gracias a ti, porque solamente por tu amor y tu misericordia abundante, hoy nos encontramos en este lugar nuevamente reunidos ante tu presencia, porque creemos que hoy, oh Cristo, estás en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, y estás vigilando y observando cada uno de nuestros corazones. Señor, permite que nuestros corazones hoy sean sensibles a tu palabra y que sean enseñables a los blandos, oh Señor, como la carne, y guarda de que se endurezca. Te lo pedimos, oh Dios, sea tu nombre exaltado, tu nombre sea glorificado y usa los medios e instrumentos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos. Quisiera comenzar hablando de un equipo que personalmente, y quizás algunos quieran debatir conmigo eso, pero personalmente para mí es el mejor equipo de Europa. Aquellos que me conocen seguro saben de qué equipo estoy hablando. Y aunque ayer perdió un clásico, estoy hablando del Real Madrid. Pero una pregunta que quizás sería buena hacerse
¿Qué diferencia el Real Madrid de otros equipos? Incluso uno tan cercano como el Barcelona. ¿Qué lo hace un excelente equipo? ¿Qué ha permitido que el Real Madrid de una manera u otra se mantenga siempre en el top de equipos de Europa y del mundo? Bueno, hay muchas razones. Hay muchas. Por ejemplo, una buena directiva, un buen presidente. Pero me gustaría hablar de aquellos que intervienen directamente en el campo de juego. Estoy hablando del entrenador y los jugadores. Hablemos del entrenador. Algunos saben quién es el entrenador actual del Real Madrid y es Carleto Ancelotti. Este entrenador tiene un récord en el Real Madrid de ser el entrenador que más títulos ha ganado con este club. Lleva 13 títulos con el Real Madrid, 3 Champions, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas de Rey, 2 Ligas y 2 Supercopas de España. Este hombre, además de ganar títulos con el Real Madrid, ha ganado títulos con otros equipos como el Milan, el Chelsea, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Es un técnico único, es un técnico muy bueno, pero un buen técnico sin buenos jugadores creo que tampoco serviría de mucho, ¿cierto? El Real Madrid también ha tenido la posibilidad o la capacidad de poder saber transitar de una generación de jugadores a otros, teniendo siempre buenos y excelentes jugadores. Jugadores que normalmente son dominados a premios individuales como el Balón de Oro. Siempre ha logrado mantener una buena plantilla. ¿Y por qué digo esto? Porque tener un buen entrenador que sabe dirigir o sabe plantear una buena estrategia para cada equipo que enfrentará, pero tener además buenos jugadores que sigan al pie de la letra las indicaciones del buen entrenador, estas dos cosas hacen de que un equipo sea muy bueno, que sea un excelente equipo. Esto hace que Real Madrid sea un equipo que gana muchos títulos y no se cansa de ganarlos. Solo cuando cada miembro del equipo hace de manera adecuada su labor, con esfuerzo y pasión, podemos tener un maravilloso equipo de fútbol. Nadie esperaría, hermano y amigo, que el entrenador entre de cambio por un jugador en medio de un partido, ¿cierto? ¿Por qué tendría que hacerlo? Él no es jugador, es entrenador del equipo. Como tampoco esperaríamos que un jugador de repente se salga del campo o estando en la banquilla comience a dirigir el equipo en medio de un juego. Sería tonto, ¿no? No tendría sentido que tal cosa sucediera. Bueno, lamentándolo mucho, quiero decirte, hermano y amigo, que algo tan ilógico como eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Y cuando hablo de iglesias, ojo, no solamente de iglesias que tienen poca doctrina o sana doctrina, incluso hablo de iglesias que tienen mucha doctrina, incluso iglesias que se llaman a sí mismas reformadas. Nosotros no somos un equipo de fútbol, pero Dios sí nos llama a nosotros, la iglesia, el cuerpo. Un cuerpo con muchos miembros. Y cada miembro tiene una función que cumplir, o sea, una función que otro miembro del mismo cuerpo necesita que cumpla. Pero tendemos a cargar a unos pocos miembros de responsabilidades y muchos compromisos. Hacemos, por ejemplo, lo que jamás esperaríamos de un entrenador. Que salga al campo a defender, a dar buenos pases para que metan goles, que incluso sea un 9, que meta goles para que el equipo gane.
Esto es muy peligroso. Es peligrosísimo, mis hermanos, que la iglesia haga algo como esto. Que tenga esta tendencia tan dañina. Porque una iglesia local que hace esto es una iglesia que va a desaparecer. Es una iglesia que va a morir. Porque una iglesia en estas condiciones, escucha bien, una iglesia en estas condiciones no puede vivir su llamado como iglesia de Dios. Así como se necesita un buen entrenador y buenos jugadores para que un club gane trofeos, déjame decirte que también Dios ha dado lo necesario para que la iglesia también cumpla con su objetivo y llamado de parte de Dios. Pero ¿cuál es ese llamado? ¿Y cómo lo vivimos? Serían preguntas muy importantes, ¿cierto? Y es lo que abordaremos esta mañana. Quisiera compartir con ustedes el argumento de este pasaje que acabamos de leer. Es el siguiente. La plenitud de Cristo es revelada en la iglesia cuando cada miembro cumple con su función. Repito. La plenitud de Cristo es revelada en la iglesia cuando cada miembro cumple con su función. El bosquejo homilético con el cual pretendo defender este argumento consta de 3 partes. Primera parte, actitud para mostrar la plenitud de Cristo. Actitud para mostrar la plenitud de Cristo. Segunda parte o segunda división, los dones para mostrar la plenitud de Cristo. Y por último, la actividad propia de cada miembro es necesaria para mostrar la plenitud de Cristo. La actividad propia de cada miembro es necesaria para mostrar la plenitud de Cristo. Y el título de este sermón es el excelso llamado de la iglesia. El excelso llamado de la iglesia. Yo le preguntaba a alguien hace poco, le preguntaba esta mañana, le decía, ¿qué te pareció el título del sermón? Y él no me dijo si estaba bien o estaba mal, simplemente me dijo, hermano, ¿qué significa esa palabra? Excelso. Algo similar pasó ayer en la Academia de Timoteo, una palabra que nadie entendía, y sin embargo todos dijeron, quiero ser eso. Bueno, hermano, te voy a explicar el significado de esta palabra, excelso. Es una palabra quizás muy técnica, pero considero que sí transmite lo que quería comunicarles en esta mañana. Y es que el llamado que tenemos como iglesia de Dios no es cualquier llamado. Es el llamado más elevado que puede existir. O sea, la palabra excelso significa elevado, altísimo, algo demasiado alto. Hermanos, nuestro llamado como iglesia no es cualquier llamado. Y si todavía te preguntas, ¿pero cuál es ese llamado? Cuando vamos al pasaje, y ahora sí vayamos al pasaje nuevamente, la primera parte, actitud para mostrar la plenitud de Cristo. Hallamos en el versículo 1 una expresión, y es la del apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de ¿qué? Dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, ustedes tienen una vocación, tienen un propósito, un llamado particular que tiene que ver con el llamado por el cual Dios les ha alcanzado y le ha salvado. Si usted leyó el libro de Efesios, sabrá que este libro de Efesios es hermoso en sus primeros capítulos, porque el apóstol Pablo se dedica a los hermanos de Éfeso mostrarle o darle un panorama bastante rápido, pero conciso, sustancial, de lo que es la gracia que hallamos en Cristo Jesús. Pero esta gracia, mi hermano y hermana, no es en vano. Esta gracia tiene un porqué, tiene un propósito.
Si Dios ha vertido toda su misericordia, como dice Efesios capítulo 2, la rica misericordia, porque Dios es así, Dios es rico, o sea, Dios es multimillonario en misericordia y gracia, y nosotros, su iglesia, la hemos recibido. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Es lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo en los capítulos anteriores. Y es que nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito. Y ese propósito, según el apóstol Pablo en su primer capítulo, es mostrar, revelar la plenitud de Cristo. Versículo 23 del capítulo 1. La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En ese momento no está hablando directamente de Cristo, está hablando de la iglesia como el cuerpo que muestra la plenitud de aquel que está en todo. El apóstol Pablo no presenta a Cristo como un hombre que vino, un ángel, un enviado, como hay muchas religiones que dicen que fue un profeta. No, es Dios mismo, el quien se encarnó y vino a salvarnos. Pero el llamado es elevado y es sublime precisamente porque la iglesia ha sido llamada a mostrar a ese Cristo. En el mismo capítulo 2 de Efesios también dice algo similar. Y lo que dice es que Cristo resucitó. Y dice que habiendo resucitado nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de la gracia que ha cambiado nuestro estado de ser hijos de desobediencia, ser hijos de ira, ahora ser aquellos que reciben la gracia de Dios. Pero no termina, porque más adelante mira lo que dice, el propósito, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siglos venideros. ¿De qué está hablando? Está hablando, mi hermano, que nosotros hemos sido llamados a mostrar la plenitud de Cristo hoy, pero también por toda la eternidad. Versículo 10 del capítulo 3 de Efesios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Dice, de la iglesia. ¿A quiénes? ¿Al mundo solamente? No, mira lo que dice. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme, mira lo que dice el versículo 11, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Te pregunto, hermano, ¿no te parece esto un llamado excelso? ¿Un llamado elevado? Hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es literalmente esto. La iglesia es la plenitud de Cristo. Lo que está diciendo, si el mundo quiere conocer a Cristo, tiene que ver a la iglesia. Tiene que ver a la iglesia. Leíamos hace un momento sobre los testigos de Jehová. ¿Te acuerdas el pasaje que leíamos hace un momento? Pues déjame decirte, nosotros somos esos testigos. El mundo conocerá a Cristo por medio de nosotros, iglesia. Lo que implica, mi hermano, que nosotros tenemos que estar conscientes de este llamado tan elevado para vivir en conformidad a ese llamado. Por eso el apóstol Pablo, ya habiendo dicho a los hermanos que su llamado excelso, su llamado elevado es mostrar la plenitud. Mira, no es algo de Cristo, es todo de Cristo. Les dice, hermanos, vivan, anden como es digno de ese vuestro llamado y vocación. La palabra digno, dignamente, es una palabra que traigo de memoria, una palabra que habla de una pesa que debe ser equilibrada, una pesa romana. Hermanos, es lo que tú y yo debemos ser.
vivir en conformidad, que el peso de nuestro llamado sea equilibrado con la forma en cómo vivimos y caminamos. Porque la forma en cómo nos tratamos, en la forma en cómo nos hablamos, la forma como compartimos, debería comunicar a Cristo. Es más, los amigos aquí presentes en este lugar, en esta iglesia local, deberían llegar a sus casas diciendo, he visto a Cristo, he conocido a Cristo. Y le deberían preguntar, pero ¿cómo es que conociste a Cristo? Si Cristo murió hace siglos. Eso me debería decir, sí, murió, pero vive en un pueblo. Y ese pueblo se llama iglesia. Quizás tú puedes decir, wow, sí, creo que es tan alto como para poder alcanzarlo. Sin embargo, si nos llaman a vivir este llamado, es porque es posible vivirlo. Y el cómo es lo que el apóstol Pablo aborda en todo este pasaje, del versículo 1 hasta el versículo 16. Y lo primero que el apóstol Pablo nos muestra de cómo lo hacemos es a través de una actitud correcta, es lo que muestra el versículo 2 al versículo 3. Cómo Pablo vivimos, cómo Pablo cumplimos con nuestro llamado de mostrar la plenitud de Cristo. Bueno, la actitud es importante. Según el apóstol Pablo, la actitud que debemos tener, mis hermanos y hermanas, es humildad, es mansedumbre, es soportar con paciencia, es vivir y caminar con amor. Y quizás tú puedes decir, pero ¿por qué todas estas cosas son tan importantes? Hermano, esto es importante. Es importante que tú te revistas de humildad, de mansedumbre, que es una fuerza bajo control. Que te revistas de paciencia para soportar a tus hermanos y de amor para amar incondicionalmente. Porque la verdad es que todos somos difíciles. ¿Escuchaste bien? Todos. Si hablamos de personas difíciles, quizás tú piensas y dices, ay, ya yo sé quién es el difícil. Ya yo sé. Y que lo señalo con el dedo de la mano. Ahí está mi hermano, el que pone a prueba mi fe, mi amor, mi paciencia. Y tú sabías que también un hermano te está señalando también. Pensamos, qué insoportable es el hermano o la hermana. Pero tú y yo también somos insoportables. Todos somos difíciles. Todos somos difíciles de soportar. Somos difíciles de amar. Y por esa razón, Efesios capítulo 5 incluso habla de una iglesia con muchas arrugas, imperfecciones. ¿Y sabes qué es lo más paradójico de todo? Lo ilógico de todo. Es que decimos, como decía un amado hermano, decía, los creyentes dicen, yo no busco una iglesia perfecta. Pero sí, no con una iglesia perfecta, pero casi perfecta. No, pero es que esta iglesia no muestra amor. Es que esta iglesia no hay tanta paciencia. En esta iglesia, ¿cuántos orgullosos, arrogantes hay? ¿Cuánto chisme hay? Quiero citar las palabras de Richard Baxter. Decía, una iglesia no es una comunidad de perfectos. Escucha bien lo que dice. Sino un taller de gracia en donde nos ayudamos unos a otros a crecer. Eso es la iglesia. Pero no, es que yo siempre tengo la razón, yo siempre salgo perdiendo. ¿Sabes que a veces hablamos de la generación de cristal? No sé si ustedes han hablado de ese tema. La generación de cristal, ¿por qué le llaman así? Porque son frágiles. Son niños de papi y mami
que según la generación, si usted quiere investigar ese tema, yo una vez vi un video que fue muy bueno y yo entendía por qué le llaman la generación de cristal, y ponen a cada generación un nombre, ¿no? La de hierro. Y es porque la cultura, el contexto histórico que les llevó a vivir o les tocó vivir, forjó de alguna manera la forma en cómo se comportaban y cómo vivían. En los tiempos donde la economía mundial era más difícil de lo que hoy es día, los niños de muy pequeños tenían que trabajar, salir a la calle, ser hombres, ser mujeres. Pero la generación de nuestros tiempos es una generación mimada, una generación que no sabe lo que es el esfuerzo, lo que es trabajar. Y por lo tanto son demasiado delicados, muy sensibles. Incluso las leyes hoy día, la LOGNA y muchas otras cosas más. Y no sé si por esto van a censurar nuevamente la prédica, porque hace poco lo hicieron. ¿Qué hacen? Si no incentivar precisamente esto. No puedes soltar al niño, no puedes regañarlo, no le puedes ni tocar, no le puedes pegar. La Biblia dice que la vara es necesaria porque esta aleja al joven de la necedad. Pero hoy decimos, no, ¿cómo voy a tocar a mi niño, a mi tesoro? ¿Sabes? Si eso te parece un poco lamentable, quiero decirte que también eso pasa en la iglesia. Estamos ante la generación de cristal, pero de cristianos. Cristianos de cristal. Hoy día un hermano me ofende y yo digo, me voy de la iglesia. Un hermano me tropezó, es que no me pidió perdón, es que... No, hermano, no somos llamados a ser cristianos de cristal. Que el mínimo ofensa o a la mínima injuria o señalamiento, digo, me cambio de iglesia. Y ahí es donde tenemos los cristianos que van de iglesia en iglesia y están como turistas. No. La verdad es que tú y yo hemos sido llamados a amar, a soportar. Esa que aunque no es lo que debería ser, es la iglesia por la cual Cristo derramó cada gota de su sangre. Es la esposa, la mujer de Cristo. Y tú, mi hermano, eres parte de ella. Pero esto se hace difícil, ¿sabes por qué? Más fácil es huir, más fácil es ignorar al hermano, más fácil es apartarte del insoportable que afrontar las dificultades y las diferencias con amor. Porque estas características que describe aquí el apóstol Pablo no fluyen naturalmente de nosotros. Y eso se nos olvida constantemente. Solamente nos vamos a llevar por la inercia, por mis emociones, por lo que yo siento, por lo que es que me siento ofendido, es que me siento maltratado. Nunca nuestra fe debió estar fundamentada o descansando en lo que sentimos, hermanos y hermanas, sino en la verdad de Dios. Y estas características que aquí se describen, esta actitud, no es natural del hombre. No, el hombre no soporta. El hombre es impaciente. No, el hombre no es manso, es violento, es iracundo. No, el hombre no es humilde, es orgulloso. No, el hombre no ama incondicionalmente, ama condicionalmente. Tú me amas a mí, yo te amaré a ti. Cuando ya tú no me ames a mí, se acabó todo. Hermano, ¿acaso esto no lo vemos en las iglesias también? Pero es porque estos son frutos del Espíritu Santo. Y justamente ahí es donde es necesario que el Evangelio de Dios se predique regularmente en la iglesia. Hermano, todo tiene que ver con el Evangelio. Y por eso cuando el apóstol Pablo dice a los hermanos, vivan dignamente, muestren la plenitud de Cristo. Primero le predicó el Evangelio, que es necesario, que es el fundamento, que es el poder para hacer lo que no somos. La práctica de estas virtudes nos permitirán edificar la unidad del cuerpo para mostrar la plenitud de Cristo.
¿Sabes qué dice del 4 al 6? Lo que nos muestra, hermanos, es que la unidad no la creamos nosotros. No es como que, bueno, vamos a crear unidad. No. Tú tienes que soportar, tienes que amar, tienes que humillarte ante el hermano. Tienes que mostrar amor incondicional a tu hermano. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre por ese hermano, por esa hermana. Hermano, no estamos llamados a crear una unidad, no. Estamos llamados más bien a guardar la unidad que ya tenemos, siendo todos nosotros el cuerpo de Cristo. Dice acá, un cuerpo, un espíritu, una misma vocación, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un mismo Padre. ¿Te das cuenta? A veces vemos tantas las diferencias, pero hay más cosas que nos unen que las que nos pueden hacer separarnos unos a otros. No creamos unidad, debemos guardarla. La razón por la cual hemos sido llamados a hacer esto es porque Él es parte de mí. Si es cristiano, si es cristiana. Pero hermano, todavía no acaba todo. Esa es la actitud que debemos tener. Pero también déjame decirte que Dios ha dado también dones para esto, para mostrar a Cristo. Vayamos a la segunda parte, los dones para mostrar la plenitud de Cristo. Cuando vamos a este pasaje, el apóstol Pablo hace algo. Lo que hace es argumentar con un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaje es este? Es el Salmo 68. Si ustedes se dieron cuenta, estaban pendientes, se puede dar cuenta que hay una conexión o una parte de la lectura del Salmo 68 que es similar a la que tenemos acá en nuestro pasaje. Cuando dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere argumentar a luz del Salmo 68? Es lo que te voy a explicar rápidamente. Cuando leemos el Salmo 68 y leemos Efesios capítulo 4 y lo que rodea este versículo, podemos darnos cuenta que hay similitudes, pero también hay un contraste. La similitud es que alguien se eleva. Dice el Salmo 68 que Dios se eleva, sube a un monte. Y también el pasaje de Efesios capítulo 4 dice que Cristo también se ha elevado. El contraste que se puede hallar es que en el Salmo 68, mientras Dios se traslada de un monte a otro, hay un tipo de una procesión. Y el Salmo claramente nos enseña que para que Dios vaya de un monte a otro, Él tendrá que destruir a sus enemigos y tendrá que acabar con ellos. Y cuando sucede eso, ¿qué dice el Salmo 68? Que los reyes y gobernantes del mundo traerían dones, regalos al rey victorioso, o sea, a Dios. Y lo diferente del pasaje que tenemos acá ante nuestros ojos, Efesios capítulo 4, es que Cristo también se eleva, Él también sube. Pero Él no espera dones, Él dio dones. Ese es el contraste. Dice Salmo 68 que a Dios se le presentarían dones. Pero Cristo, mi hermano, Cristo, al ascender y llevar cautiva la cautividad, dice que ha dado dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? Claramente nos dice versículos 10, 11, cuáles son esos dones. Estos dones son hombres. Estos dones, estos regalos de Cristo a la iglesia, porque está hablando a la iglesia, son hombres. Son regalos en forma de hombres. Hermano, dice acá que la lista de estos dones son apóstoles, profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nosotros como iglesia sabemos, obviamente, por nuestra confesión de fe y nuestro credo, y la doctrina que hemos abrazado, que consideramos que es bíblica y es comprobable, hablamos del cese de ciertos dones o regalos o llamados, como lo son el de profeta, el de apóstol, pero creemos que algunos de estos dones están vigentes, los últimos tres: evangelistas, pastores y maestros. Y lo común de estos tres llamados es que podemos hallarlos en una sola persona, y son los pastores, los obispos. Y algo interesante cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento es que algunas cartas se dedican precisamente a hablar de las cualificaciones necesarias, no para ser profeta, no para ser apóstol, sino para ser un obispo de la iglesia del Señor, para ser un pastor de la iglesia del Señor. Hermano, lo que te estoy diciendo en esta parte, con estas palabras, es que los pastores son regalos de Cristo a la iglesia. ¿Lo habías pensado de esa manera? Que los líderes, los pastores son regalos de Cristo a la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Cristo descendió, se humilló. Dice que descendió lo más bajo, hablando del sepulcro. Él murió, recuerda. Fue el precio de tu salvación, de mi salvación. Y es lo que nos hace iglesia. Pero puesto que la iglesia tiene un llamado y es mostrar la plenitud de Cristo, Cristo da a hombres para que la iglesia llegue a cumplir su llamado. ¿Sabes qué quiere decir esto? Es que una iglesia sin pastores no puede cumplir su llamado de mostrar la plenitud de Cristo. Hermano, hermana, son necesarios los obispos, los pastores en la iglesia del Señor. Y la tercera parte nos muestra por qué. Porque la iglesia es edificada en la verdad de la palabra. Y los pastores, ¿qué hacen? Trabajan en la perfección de los santos. ¿Para qué? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo ha dado a hombres como regalos, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, sea preparada, sea dotada de lo necesario para el ministerio. En muchas iglesias tienen un mal concepto, una mala definición de lo que es un pastor. Y nosotros a veces somos culpables de eso, por no leer la Biblia lo suficiente. Pero un pastor no es un capataz, el que manda y controla todo, no. El pastor solamente es un siervo, pero que tiene un llamado elevado de cuidar y pastorear su iglesia. Un llamado elevado ¿de qué? De perfeccionar. Un hermano comentaba que esta palabra viene de un original que significa remendar redes. O sea, el pastor remienda las redes de la iglesia que se rompen. El pastor, mediante la predicación de la palabra, capacita, da a la iglesia lo necesario para que cumpla su ministerio de los unos a los otros. ¿Recuerda lo que decía en la primera parte de la actitud? ¿Para qué necesito humildad si no para mostrarla con el hermano? ¿Para qué necesito mansedumbre si no para soportar a mis hermanos? ¿Por qué necesito paciencia si no por mis hermanos? ¿Por qué necesito mostrar el amor incondicional si no es para mis hermanos? La verdad es que el ministerio de la iglesia es los unos a los otros. Es mostrar a Cristo en cómo se habla, cómo se tratan, cómo viven de los unos a los otros. Eso, mi hermano y hermana, es tu ministerio como iglesia del Señor. ¿Sabes qué preocupante? Es ver a los ministros, los predicadores de un lado y la iglesia yendo para otro lado. No es el plan, el diseño de Dios. No es eso, hermano. Debemos orar como iglesia por pastores. No para que hagan lo que a ti te corresponde hacer.
Hermano, el Señor permite que en esta iglesia, y debemos orar mucho por eso, haya un pastor o hayan pastores, que es lo más bíblico, y según la palabra eso es una iglesia completa, con pluralidad de pastores, no uno solo, varios pastores. No es para que tú digas, ya, ahora sí tengo vacaciones. Como hay 2 pastores, hay 3 pastores y varios diáconos, ya yo puedo descansar. Un hermano afligido, levanto el teléfono, hey, hermano pastor, hay un hermano que yo vi que vino afligido de espíritu, yo creo que sería bueno que usted lo visitara. Le pedimos al entrenador que salga al campo a jugar, que haga pases, que filtre la pelota y que incluso meta el gol. ¿Por qué hago el uso de la ilustración nuevamente? Porque debemos arrancar de nuestra mente lo que llaman algunos el clericalismo. Y el clericalismo se ve en la iglesia romana católica, donde el cura hace todo. Limpia la silla, barre el local, reciba a los que necesitan confesarse, hace todo. No, hermanos. Este no es el diseño ni el llamado de Dios para su iglesia. Decía Sujel Michelén, leo sus palabras: los pastores están llamados a remendar las redes de los creyentes a través de la instrucción para que ellos sean efectivos en sus labores respectivas en la iglesia, conforme a los dones, en sus labores respectivas, dice, conforme a los dones que Él dio a cada uno. Y ojo con lo que luego dice: cuando los pastores hacen todo en una iglesia y descuidan de ese modo las enseñanzas de las Escrituras, los miembros nunca podrán madurar y poner sus dones en operación. Conclusión: si en una iglesia los pastores hacen todo, si el que predica hace todo en una iglesia, la iglesia no cumplirá con su llamado y está destinada a desaparecer. No se trata de que un pastor no puede limpiar una silla, ni puede levantar unas matas para acomodar la iglesia. Se trata, hermano, de que somos un cuerpo y cada miembro debe cumplir con su función. Porque esto es lo que edifica a la iglesia. La labor del pastor es capacitar, preparar semanalmente enseñanzas, sermones, para alimentar a las ovejas del Señor, para que éstas tengan la capacidad ahora de elaborar su llamado. Eso es el orden, ese es el diseño de Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros, la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia? Terminemos en esa última división, y es la actividad propia de cada miembro es necesaria para mostrar la plenitud de Cristo. Ok, ya hemos dicho que Cristo da a hombres como regalos y que esos hombres son los pastores, son los ministros de la palabra. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Cuando leemos los versículos posteriores en la última parte, hay algo muy interesante y quisiera que vayamos directamente al versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas de que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que preste atención a esa expresión que usa Pablo. Dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente: que cada miembro del cuerpo, así sea muy pequeño al ojo humano, es necesario. Que cada miembro del cuerpo necesita estar activo, necesita cumplir con su llamado. ¿Por qué? Porque esto es vital para que todo el cuerpo, dice el apóstol Pablo, crezca. Para que todo el cuerpo, dice el apóstol Pablo, crezca en amor.
para que la iglesia viva su llamado de mostrar la plenitud de Cristo. No podremos nosotros como iglesia mostrar a Cristo al mundo, ni ellos podrán ver a Cristo en nosotros, si no entendemos primero que el llamado a los pastores es predicar la palabra del Señor y que yo soy pastoreado cuando vengo a escuchar la palabra de Dios un día domingo y un día viernes. Y segundo, cuando yo recibo esa palabra, yo entiendo que yo fui llamado a ser un miembro activo, no pasivo, del cuerpo de Cristo para poner manos a las obras cada vez que yo recibo una enseñanza para ir comenzar a trabajar, poner en práctica lo que recibimos. Yo entiendo que algunos se ofenden cuando hablamos de cristianos nominales, pero es una realidad, hermano y hermana, que todas las iglesias sufren, hasta las más reformadas. Siempre habrá un miembro del cuerpo que tiende a sufrir un tipo de parálisis. Y tú sabes qué pasa con un cuerpo cuando una parte del mismo duerme, no funciona. Es terrible. Es terrible. Si una parte de tu cuerpo se duerme, no funciona, tú no vas a poder tener las habilidades cognitivas al pleno para usarlas. Tampoco vas a poder usar uno de tus brazos o tu mano. Tampoco vas a poder usar una de tus piernas. Y hermano y hermana, es lo que pasa cuando tú o yo no queremos cumplir con nuestras funciones. Es lo que pasa. No lo vemos, pero es lo que está pasando. Cuando sencillamente nos conformamos con venir un domingo a congregarnos, o incluso en la semana, y decir, ok, ya me dieron, ya me recargaron el tanque espiritual, ahora me voy para mi casa. Es lo que la palabra está mostrando, no se trata de lo que yo estoy diciendo, hermano o hermana. Lo que yo diga poco importa, importa lo que la palabra de Dios está revelando y está mostrando. Y la idea del apóstol Pablo es increíble, usa la imagen, la ilustración del cuerpo, hablando de coyunturas, hablando de partes que trabajan juntas para describir lo que realmente la iglesia es. Un cuerpo. Es un cuerpo. Y en esta tarea de mostrar la plenitud de Cristo, cada miembro del cuerpo es necesaria. La iglesia es responsable del crecimiento de la misma. No solo los pastores o líderes, que son los que tendemos a señalar cuando las cosas no van bien. Las cosas no van bien, bueno, fácil, ¿no? Señalamos al que está predicando, al que está frente de todos. Según este pasaje, la actividad de cada miembro es necesaria. Hermano, tú eres importante también. Hermano, te necesitamos. Basta ya, dice la palabra, de estar durmiendo. El día se acerca. Tu actividad, tu función es necesaria porque esta contribuye al crecimiento general del cuerpo de Cristo. Y lo maravilloso de este pasaje, último pasaje, que nos muestra que en todo esto gira en torno a la verdad, a la palabra de Dios. Nos dice que la unidad es en la verdad. Porque el fin, el propósito de que los ministros, los pastores prediquen con fidelidad la palabra, es que estos miembros estén saludables, estén fortalecidos, nutridos de la leche espiritual no adulterada, para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. La pregunta es, ¿te estás nutriendo realmente de la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en sabiduría? ¿Tu vida espiritual está mejorando, está creciendo? Cuando tú entiendes todo esto, tú dices, wow, es cierto lo que un predicador una vez dijo, que la iglesia es un termómetro espiritual.
La forma como convivimos, como actuamos, como caminamos con la iglesia local, revela mucho de cómo está nuestra alma. Es necesario que el predicador predique la palabra de manera fiel. ¿Para qué? Para que los hermanos usen esa verdad para edificarse mutuamente. No se trata de tener mentes llenas, también corazones influenciados por la palabra de Dios. Se trata de que esa verdad que yo recibí, entendí hoy que los pastores son unos regalos de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué voy a hacer ahora con esa verdad? La voy a atesorar en mi corazón para guardarme del clericalismo, pero además la usaré cuando sea necesario en medio del cuerpo, porque ustedes están en el cuerpo y conviven más con los miembros de ese cuerpo, o sea, otros hermanos en Cristo. Y cuando usted escucha un hermano diciendo, oye, pero no, vamos a hablar con el pastor, para que le exhorte a esta gente, porque es que está caminando muy mal. El hermano diga, ya va, hermano, ya va. ¿Por qué dice que está mal lo que hizo? Bueno, porque la palabra de Dios dice tal y tal. Ok, hermano, es tu momento. Recuerda, él es un miembro del cuerpo y tú también eres un miembro de este cuerpo y tu actividad es necesaria. Ve y exhórtalo, aconséjalo, cuídalo. No, pero es más fácil dar el trabajo a otro. No, es tu trabajo, hermano. Es nuestro trabajo como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo haremos lo mismo? Hermano, el fin de esta predicación y de muchas predicaciones que se van a dar en cuanto a la vida de iglesia, la vida orgánica de la iglesia, lo que es vivir como iglesia, solo tienen el fin de que, como dice el apóstol Pablo, mostremos a Cristo. Mostremos a Cristo. Y tengamos las convicciones suficientes, la verdad suficiente para comenzar a ensuciarnos las manos. Una iglesia saludable, una iglesia bíblica, una buena iglesia, el crecimiento real de la iglesia no es en números. Probablemente tú te puedes estar preocupando y diciendo, ay Dios, manda más personas para que se pongan todas las sillas. Pero el crecimiento que es bíblico y el que a mí personalmente me importa es el de que cada miembro muestre más a Cristo. Ese es el crecimiento real, porque según el crecimiento del apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios es mostrar la plenitud de Cristo. Y ese es nuestro llamado. Hermano, tu llamado más elevado como miembro del cuerpo de Cristo es mostrar a Cristo. El mundo te va a decir otras cosas. El mundo va a decir, llamado a la iglesia es ser relevante, ser atractiva al mundo, tener un buen grupo de música, tener mucha influencia en redes sociales. No. El llamado más elevado de la iglesia, el llamado excelso de la iglesia, es que mostremos a Cristo. Ningún llamado se iguala a este. Y hermanos, si creemos que esto es cierto, entonces comencemos, como dice acá, a ser activos según el llamado y ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Porque, ojo, los pastores también son miembros de ese cuerpo. Si realmente creemos que esto es verdad y lo que hoy se ha predicado es cierto, hermanos, entonces comencemos a tomar resoluciones, aplicaciones en pro de que esta iglesia local llegue a mostrar realmente a Cristo, al Señor. Quisiera terminar con algunas aplicaciones.
La primera de ellas es para la iglesia. Amada iglesia del Señor, iglesia cristiana, roca eterna. El Señor nos llama a mostrar a Cristo. Y esto es imposible si tú y yo no trabajamos en pro de este elevado llamado. Lo que quiero decir con esto, hermano, es cuida a tu hermano. Al hermano que tienes a tu lado y el que está en otras sillas, otras líneas, cuídalo, exhórtalo, ora por él, ámalo, comparte con él, pasa tiempo con él. Trabaja y pon en práctica lo que regularmente se expone acá en este púlpito. Hermano, cuando tú entiendes esto, incluso tú vas a hallar una razón bíblica para tú procurar asistir regularmente a la iglesia. Porque en nuestra iglesia, aunque no tiene pastores, diría alguien, estamos disfrutando de una gracia especial. Porque aunque no tenemos pastores ordenados, tenemos personas que están predicando su palabra regularmente. Y esas personas son también un regalo de Dios. Porque sin esa palabra diaria, semanal, la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia deja de existir. Lo que quiero decir es, si Cristo los mandó, su trabajo es del cielo, es divino. Así que no desaproveches, busca, anhela estar constantemente ahí, preparado, dispuesto, para como miembro del cuerpo de Cristo recibir la palabra que de parte de Cristo se entrega. Y amigos aquí presentes, quizás este día del llamado de excelso de mostrar a Cristo sea un poco raro para ti y extraño o ajeno a tu naturaleza, y lo entiendo. El apóstol Pablo ha dicho anteriormente que nosotros en otro tiempo éramos como tú en este momento. Rebeldes, desobedientes, hijos de ira, condenados al infierno. Pero si estás en este lugar con vida, escuchando esta predicación, alégrate, porque Dios, ese Dios que nos llamó a nosotros, ese Dios que nos transformó a nosotros, ese Dios que nos ha hecho su iglesia por medio de Cristo, es el mismo Dios que te llama hoy nuevamente al arrepentimiento. Mañana puede ser tarde. Hoy, cree, pero como decía alguien también, arrepiéntete de tus pecados, para que vengas a ser parte de esta iglesia, la iglesia del Señor. Oramos al Señor y damos gracias por su palabra. Señor, damos gracias a ti por tu bendita palabra, por lo que hoy hemos escuchado. Porque sí, puede ser fuerte, puede ser difícil, pero es tu palabra la que se ha predicado y necesitamos no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de ella. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, oh Dios, a vivir como es digno nuestro llamado y nuestra vocación. Te lo imploramos, oh Dios. Haznos cumplir con fidelidad y compasión, con amor, ese que ha sido nuestro llamado y propósito en el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos constriña de pecado, nos lleve a la humildad y la mansedumbre para recibir tu palabra y que así se desate ese poder transformador en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.